Hola, voy a presentar la situación migratoria de los centroamericanos en México. La migración y el control fronterizo son cuestiones políticas muy importantes en la actualidad debido a que el mundo en el que vivimos está muy interconectado y también son clave para la relación entre los estados y la protección de los derechos humanos de los migrantes en otros estados. De acuerdo con la revista McKinsey & Company, al menos el 90% de la población que se desplaza a otro lugar es debido a una motivación relacionada con una mejor oportunidad de vida o también huir de la violencia dentro de un país. Así, el control de fronteras para un Estado que es soberano puede ser decidido por el mismo gobierno para imponer reglas sobre sus fronteras y políticas migratorias que le den permiso a solo algunos estados y a solo algunas personas bajo ciertas circunstancias para permanecer dentro de su propio territorio. A pesar de esto, existen convenios internacionales, como lo es el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que le da el derecho a una persona de salir de su país por algún motivo relacionado con la violencia o por la búsqueda de mejores oportunidades. Y también tenemos la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo adicional en 1967. Esta fue creada y aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene dos puntos muy importantes. El primero tiene que ver sobre el derecho que tiene el Estado sobre poner reglas en sus fronteras, y el segundo, que también es uno muy importante, es que no se puede deportar a una persona siempre y cuando esa persona sea regresada a un Estado en donde su libertad y sus derechos humanos se vean amenazados por el contexto en el que ese Estado se encuentra. Y así entramos con la cuestión política, que es la incongruencia del discurso de la realidad de la política migratoria mexicana y sus violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Y empezamos con la promesa de Donald Trump y su importancia en esta cuestión. El flujo migratorio entre Latinoamérica y Estados Unidos es uno de los más importantes, siendo que 22.1 millones de personas transitan por esta frontera que se encuentra entre México y Estados Unidos. Y ante esta situación de descontento en la población estadounidense, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, adoptó una postura ultranacionalista y también un discurso que es xenófobo y discrimina a la comunidad latinoamericana y también en especial a la comunidad mexicana. Además de que una de sus promesas políticas más importantes fue la construcción de un muro fronterizo con la frontera sur de Estados Unidos con México. Ante esta situación, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo lo siguiente en la visita de Estado de Donald Trump en México: los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora, son personas de bien que representan la familia, que representan la vida en comunidad y que representan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos. Sin embargo, paradójicamente, esta postura de Enrique Peña Nieto va en contra de la visión que se tiene de los migrantes centroamericanos en México. Y a esto, Trump dijo lo siguiente en una entrevista para la CNN: si quieres ser un ciudadano de México, tú, y vamos a asumir que eres una persona perfecta, no te dejarían ser ciudadana mexicana. Es uno de los lugares más difíciles para conseguir la ciudadanía. Y en esto Donald Trump tiene un poco de razón, puesto que la política migratoria mexicana en cierta medida es más estricta que la estadounidense. Tan solo en el año 2014, 100.000 personas de origen de El Salvador, de Guatemala y de Honduras fueron deportadas de México. Y en ese mismo año, al menos 300.000 personas provenientes de México, de estos mismos estados, fueron deportados de Estados Unidos. Podría decirse que Estados Unidos deportó a más gente, pero lo que no se toma en cuenta es que Estados Unidos es uno de los focos migratorios más importantes del mundo, a comparación de México, que solo es un país de tránsito. Y entonces tenemos dos leyes muy importantes en México, que son la Ley General de Migración y la Ley General de Población. Y la Ley General de Migración, junto con la Constitución, en su artículo 33 constitucional, dice que los derechos de los migrantes deben ser protegidos sin importar su origen ni estatus migratorio. Por lo contrario, que también es algo incongruente en cuanto a lo que establece la Ley General de Migración, también se considera a los inmigrantes ilegales de México como criminales, lo que le da la facultad a los policías mexicanos de parar a transeúntes, preguntarle por sus papeles, y de no tener estos papeles, entonces los migrantes tienen que ser deportados a su país de origen. Pero como es un crimen federal, también se les impone una multa. Si los inmigrantes no pagan la multa, se quedan en México hasta que sean capaces de pagar la multa. Y también tenemos la Ley General de Población, que establece en el artículo 32 que el gobierno mexicano puede impedir la entrada de un inmigrante a México o expulsar a un inmigrante en México debido a cuestiones relacionadas con el equilibrio demográfico en México. Esto quiere decir, en otras palabras, que una persona de tener piel morena o tez morena puede significar una amenaza demográfica al país, ya que no hay un equilibrio en el país. Y esta es la justificación para sacar a una persona del país. Así que además de criminalizar al inmigrante, también se lo considera como una amenaza demográfica.
¿Y cuál es el resultado? Menos del 1% de la población mexicana es de origen extranjero. Y de este 1%, el 70% de los inmigrantes que residen en México son estadounidenses y el otro 30% en su mayoría vienen de Europa y de Sudamérica. Y también tenemos que tomar en cuenta que México, además de ser un país de inmigrantes, también es un país de tránsito debido a su posición geográfica. El Instituto Nacional de Migración en México en 2012 estableció que 150,000 centroamericanos inmigrantes ilegales en México son reportados y están en estatus migratorio irregular, además de que pasan por toda la inseguridad y zonas ultra violentas en México en su paso al sueño americano, además de que utilizan uno de los medios de transporte más inseguros del mundo, que es un tren de carga conocido como la Bestia o también conocido por otra gente como el Tren de la Muerte. La discriminación en México, de acuerdo con una encuesta por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en 2010, dice que los migrantes son el tercer grupo más discriminado en México, solo después de la comunidad de los homosexuales y de las comunidades indígenas. Y además, el mismo estudio dice que 7 de cada 10 mexicanos consideran que los problemas en las comunidades que estos inmigrantes pasan a través de tienen que ver con, pues exactamente con los migrantes. Y con otro estudio llevado a cabo por el Consejo Nacional de Población, del total de mexicanos mayores de 15 años, consideran el 26.9% que no hay respeto por los derechos de los inmigrantes y el otro 57.8% dice que es poco o algo, lo que refleja en realidad la situación de precariedad que viven los migrantes en México. Uno de los casos más importantes de México es el del Burdel de los Rojos en México, escrito por el periodista Héctor de Modén, en el que refleja a través de un testimonio de una sobreviviente de este tipo de prácticas cómo los grupos criminales al sur de México utilizan a los hijos de los migrantes que han muerto en el paso a Estados Unidos por motivos de prostitución y trata de blancas. A los varones los llaman halcones y los entrenan para ser sicarios en un futuro, y a las mujeres las nombran blanquitas y las utilizan para sexo servicio y esclavitud doméstica. Otro de los casos más importantes es el de San Fernando, Tamaulipas, un caso en el que hubo 74 ejecutados migrantes centroamericanos y 12 personas desaparecidas a manos de personas armadas que presuntamente son pertenecientes al grupo criminal de los Zetas. Y la situación es que los bajaron del tren de carga de la Bestia para llevarlos a algún punto de la carretera de San Fernando, y allí mismo les dijo lo siguiente, de acuerdo con uno de los dos sobrevivientes de este caso: nos bajaron para pedirnos dinero, pero nadie traía. Después nos ofrecieron trabajar para ellos. Dijeron que eran zetas, que nos pagarían $100,000 por quincena, pero no aceptamos y nos dispararon. Este es otro caso más sobre la discriminación y el maltrato que sufren los migrantes en México. Entonces, llegamos a la conclusión. Es cierto que los estados, al ser soberanos, tienen derecho para poner reglas en cuanto a procesos migratorios y también reglas en cuanto a fronteras y en cuanto a quién se le da la admisión al país. Pero también no se considera en muchos de los casos los derechos de los migrantes que están buscando una mejor calidad de vida. Y además de que existen convenios internacionales que velan por los derechos de los inmigrantes, la realidad que vemos hoy en día es que países como México no toman en cuenta estos convenios internacionales y el respeto de los derechos humanos de los migrantes no es tomado en cuenta en muchas de las situaciones, y en su mayoría, si no son regresados a su país, que amenaza, como dijimos al principio, contra los derechos humanos de migrantes, se mantienen aquí en México en estatus de criminal. Y otra cosa muy importante a destacar es que en México se le tiene una mejor consideración a los inmigrantes de tez blanca, ya que solo ayuda de esta manera al equilibrio demográfico de México, y además solo se le aceptaría si ayuda al crecimiento económico del país. Y también de igual manera representa de esta manera la incongruencia del discurso político del presidente Enrique Peña Nieto y de la mayoría de la población mexicana a comparación de este pedido al gobierno estadounidense para la tolerancia con los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, y estas son mis referencias.